rugido del dragón relámpago. Capítulo 48. Saludos y despedidas. Me desperté empapado en sudor frío y abrí los ojos para ver un rostro familiar. Se oyó un ruido que no alcancé a distinguir bien, y la persona en cuestión me dio un abrazo. Así que, naturalmente, cuando el dolor en mi brazo que no había notado del todo me golpeó de repente con la fuerza de un jugador de fútbol americano dopado, solté un fuerte grito y me estremecí. Lo siento. No fue mi intención. Los ruidos indistintos que había estado escuchando antes empezaron a tener sentido. Probablemente era la descarga de adrenalina que me había llegado al cerebro, pero estaba demasiado aturdido y dolorido como para siquiera considerar la razón detrás de ello. Está bien, dije, con la garganta exquisitamente seca, antes de centrar mi atención en la persona en cuestión, que me señalaba con su varita. El dolor disminuyó un poco. Pensé en qué decirle. Completamente en blanco. Mierda. Hola, Daphne. Le respondí con un saludo estándar. Probablemente no era así como quería que transcurriera nuestro tan esperado reencuentro. Daphne había cambiado. Era algo insignificante, casi imperceptible, algo que no habría notado si hubiera pasado los últimos meses con ella. Para mí, el tiempo fue mucho más corto, por lo que el cambio me pareció un poco más definido desde mi perspectiva. Aunque se había vuelto aún más hermosa que la última vez que la vi, mis ojos recorrieron su figura, deteniéndose en sus atributos bajo su pijama rojo de seda, el tiempo suficiente para que ella lo notara y me dedicara una mirada entre divertida y escandalizada. Pude darme cuenta de que estaba cansada. ¿Estaba tan preocupada por mí, o la ofensiva de Voldemort ya le había pasado factura? No había manera de que yo lo supiera. Probablemente no, respondió ella, mirando hacia un lado. ¿Qué hubieras preferido? No lo sé. Supongo que habría sido mucho pedir si hubiera sido capaz de ponerme de pie para hacerlo bien. Me quejé levemente. Seguí su mirada, observando mi entorno al mismo tiempo. Sentí un ligero dolor en el cuello, pero lo ignoré. Las viejas paredes grises, el estandarte de Gryffindor hecho jirones junto a una ventana entreabierta, el olor del lugar, esta era la habitación de Sirius, sin duda. Comencé a relajarme mientras mi mente intentaba ponerse al día. Los vampiros de la Corte Roja, el río carmesí, el ritual para matar a todos los magos de Londres, la invocación de los mortífagos mediante el tabú de Voldemort. Y luego, el señor de la noche exterior. Mierda. Clark había destruido al ser ancestral y lo había hecho parecer fácil. Correcto, murmuró Daphne en voz baja, volviéndose hacia mí. Nuestras miradas se encontraron. Sonreí y extendí mi mano sana para tocar su rostro. Mi mano, cubierta de escamas negras y de aspecto monstruoso, brillaba bajo la escasa luz. Fruncí el ceño, me detuve a mitad de camino al darme cuenta de lo que estaba extendiendo y retrocedí. Sentí el calor de Daphne cuando me tomó de la mano. No lo hagas, dijo, acariciándolo ligeramente. La miré con cierta vacilación. Comencé con incertidumbre. ¿No crees que sea, qué? Me interrumpió. ¿Fea? ¿Crees que ya no te querría solo porque has cambiado? Dio en el clavo. Era exactamente lo que yo estaba pensando. Fue entonces cuando me di cuenta de mi estado de vestimenta, o mejor dicho, de mi falta de vestimenta. Sus ojos azules brillaron antes de recorrer mi cuerpo semidesnudo. Y la verdad es que me sonrojé y me escondí bajo las sábanas intentando disimular. Su expresión de decepción casi me hizo incorporarme de nuevo. Casi. ¿Cómo pudo tener tal efecto en mí, después de tanto tiempo? Probablemente porque de verdad te importa, idiota. El siseo de Baltazar salió de la palma de mi mano, sobresaltando a la mujer de cabello rubio miel. Es tan divertido hacerlas saltar así. Sí, gracias, Baltazar, le respondí con un ligero tono de irritación. Me dijeron que Baltazar ahora forma parte de ti, pero no me lo esperaba, sí. Confirmé, aún sintiéndome indecisa sobre todo esto. ¿Estás segura de que todavía, MMHH? Daphne acortó la distancia entre nosotros, presionando sus labios contra los míos con casi agresividad. En menos de un segundo, me rendí y le devolví el beso. La idea de alejarla para protegerla se convirtió en un recuerdo insignificante. ¿Por qué iba a presionar tanto, oh maldita sea, usando su lengua tan pronto? Solo un idiota haría algo así. Con cada segundo que pasaba, su fervor y deseo aumentaban, hasta el punto de que se sentó a horcajadas sobre mí con la mayor delicadeza posible, asegurándose de no tocar ni siquiera mover mi brazo roto. Pasó los dedos por donde tenía el moretón en el cuello, interrumpiendo nuestro beso para besarlo.
Reprimí un pequeño gemido ante la mezcla de dolor y placer. El gesto de Daphne me excitó mucho más de lo que imaginaba. Tú, tartamudeé, dándome cuenta de la situación en la que nos encontrábamos. No la había visto en meses, y lo primero que hacemos es esto. Deberíamos, puso los dedos sobre mis labios, intentando hacerme callar suavemente mientras se incorporaba, inmovilizándome intensamente con una mirada que no pude descifrar del todo. Contemplé la vista, una de las cosas más hermosas que jamás había visto en mi vida. Cogió algo de la mesilla de noche, su varita, y la agitó hacia la puerta. Cerró. Collo portus. La cerradura hizo clic. Dime dónde te duele, mi mente daba vueltas mientras ella se inclinaba hacia adelante y me susurraba al oído, subiendo mi mano para sentir su cuerpo. Lo haré todo mejor. Estaba en el cielo. Podría escribir una historia erótica, pero, no escribo historias eróticas por principio. Claro, podría escribir uno fácilmente y hacerlo digno de una paja, pero no creo que estemos aquí para eso. Si alguien quiere escribirme uno, adelante. Tras aquella larga y placentera aventura, Daphne y yo nos acurrucamos en la relativa oscuridad de la habitación. ¿Necesitas un corte de pelo?, dijo Daphne después de un rato. Sí. Me alegra que hayas vuelto, dijo Daphne, casi vulnerable. La abracé con más fuerza. Ha pasado tanto tiempo. No era para mí, admití con sinceridad. Ella se movió y giró la cabeza para mirarme. ¿Qué quieres decir? Bueno, después de lo que pasó en Temen Nigru, empecé, acariciándole la espalda suavemente, creo que Erebus me mantuvo en una especie de estado de éxtasis hasta que me expulsaron a Metrópolis. ¿Tinieblas eternas? Allí, junto a la chimenea. Dirigí una mirada significativa hacia allí. La falchión negra estaba colocada en ángulo contra el lateral de la chimenea, con su funda. Buen espectáculo, muchacho. Erebus lo elogió. Daphne se puso rígida y se sonrojó. No me dijiste que estaba aquí con nosotros. Exclamó casi siseando. ¡Qué vergüenza! Ah, no te preocupes tanto, dije, restándole importancia a sus inquietudes. Erebo es un demonio ancestral, el emperador de la oscuridad. Probablemente ha tenido más experiencias sexuales de las que jamás hemos imaginado. En efecto, sí. Vosotros, los humanos, y vuestras relaciones nunca dejan de divertirme. Eso no lo justifica. Protestó Daphne. Bueno, técnicamente, Baltasar también está conmigo, repetí. ¿Y qué importa? Daphne abrió la boca y la cerró, antes de volver a apoyarse contra mí. Buen punto. Cuéntame qué pasó en esa torre. Era una pregunta bastante inocente, pero de verdad quería revivir todos esos recuerdos ahora mismo. Pelea tras pelea tras pelea. Le eché un vistazo rápido a la chica. Ella me devolvió la mirada. Su expresión me recordó algo. La mirada que me dirigieron mis padres cuando me miré fijamente en el espejo de Erised. Así que se lo dije. Le conté cómo Tristán, Sirius y yo habíamos luchado contra un montón de demonios, antes de enfrentarnos a Lilith y Cerbero. Le conté cómo tuvimos que separarnos, y yo, como pude, me las arreglé para superar Temen Nigru en un intento a medias por salvar el mundo. Le conté sobre Erebus, sobre cómo intentó matarme. ¿Sigues llorando por eso, muchacho? Y luego sobre cómo lo derroté usando un Patronus potenciado con rayos. Si estuviéramos luchando en mi dominio, habrías perdido estrepitosamente. El brazo del diablo grunó. Mira quién está llorando ahora, respondí con sarcasmo, divertido. Le conté que finalmente había llegado a la cima y que había tenido que luchar contra Agni y Rudra, dos demonios con el poder de controlar el fuego y el viento. ¿Viento? Sí. He estado aprendiendo a usar ese elemento desde que te fuiste, admitió en voz baja. Me gusta pensar que lo domino bastante bien. Reflexioné sobre esas palabras. Suena genial. Deberías enseñármelo algún día, dije. Ella sonrió en respuesta. Anda, termina la historia, dijo Daphne, antes de volver a guardar silencio. Le conté cómo había conocido a Dante, que probablemente era uno de los luchadores más fuertes que jamás había visto. Ese vampiro de la corte roja, Wulfric, cayó cuando lo rocié con el veneno de Baltazar. Dante lo había afrontado de frente y después solo se sintió irritado. Y entonces vi su mirada incrédula cuando le conté que el hombre de pelo blanco simplemente lo había ignorado y se había aliado conmigo, así sin más. Entonces, tras atravesar dos portales diferentes, llegamos al infierno, dije. Lo primero que vi fue el río. Comenzó Daphne.
No domino del todo la religión cristiana, pero ¿no debería el infierno estar envuelto en llamas? Eso mismo pensé yo, sonreí, antes de hacer una mueca. Lilith estaba allí, y también Virgilio, el hermano gemelo de Dante. Creíamos que ella lo había controlado, pero él se volvió contra ella y la destruyó en un instante. ¿La golpeó por detrás?, exclamó Daphne, tras haber oído las historias sobre Lilith de boca de su hermano. Creía que era una poderosa teniente demonio. Sí, lo era. Virgilio la venció de frente. En menos de 2 segundos, respondí. Era mucho más fuerte. ¡Guau! Pero luego luchamos contra Mundus. Casi me estremecí. Ese tipo nos hizo parecer gatitos intentando vencer a un rinoceronte. Aguantó todo lo que le lanzamos, y más, y aún así nos dio una paliza. Los duendes dijeron que lo venciste, pero nunca dijeron cómo, dijo Daphne con curiosidad. En realidad no le ganamos, expliqué. Entonces, ¿cómo? Estábamos luchando entre mundos, y yo absorbí la energía de todos y se la lancé. Lo mandé de vuelta al infierno, dije tras unos instantes de reflexión. Los labios de Daphne se crisparon. Así que todos lo empujaron fuera del equivalente al autobús noctámbulo justo cuando estaba subiendo. Consideré sus palabras con una sonrisa divertida. Sí, más o menos. Fue entonces cuando intentó atraparme entre mundos. Esperaba que muriera de hambre, pero abrí una grieta oscura con la ayuda de Erebus y floté en la oscuridad durante meses, antes de despertar hace poco. En Metrópolis. Daphne añadió. Sí. Todo fue borroso, y al principio me sentí muy débil. Creo que un vagabundo me vendió a unos científicos, o algo así. Expliqué, sin querer recordar realmente esa parte. Eso es terrible. Dijo Daphne. Después, todo empeoró. Continué con tono sombrío. Me metieron en un laboratorio, sobre una mesa de metal. No tenía ni varita, ni a Erebus, ni siquiera ropa. Intenté usar mi rayo, pero se filtraba al metal y luego al suelo. ¿Crees?, preguntó Daphne con vacilación. ¿Crees que sabían de tus poderes? No había pensado en eso. No lo creo, dije, sacudiendo ligeramente la cabeza. Todas las demás habitaciones tenían mesas de metal. ¿Otras habitaciones? Daphne se movió ligeramente, sintiéndose tensa contra mí. Sí. Parece que no fui el único conejillo de Indias, dije. Entró un tipo en la habitación y charlamos un rato. Me contó que me habían tomado una muestra de semen mientras dormía. ¿Ellos? Sí. No sé qué hizo con ella, respondí rápidamente, con cierta incomodidad. Después, me extrajo sangre y una de las escamas de Baltazar, y luego me inyectó roca meteórica verde líquida procedente del pueblo natal de Clark. Por eso mi cuerpo está mucho más musculoso y es mucho más fuerte. Daphne, en respuesta, se acurrucó aún más contra mí, y su calidez me brindó alivio. Logré escapar, de alguna manera. Encontré mi varita, a Erebus, y mis pantalones en la oficina del científico. Mi sangre y una escama de mi brazo estaban en un refrigerador cercano, así que destruí ambas cosas antes de huir del lugar. Continué mi relato. Estábamos debajo de un hospital. Estaban experimentando con personas debajo de un hospital. Daphne no respondió. ¿Qué podía decir alguien ante algo así? Logré encontrar una sucursal de Gringotts, conseguí algo de ropa y una bolsa para esconder mis pertenencias. También conseguí algo de comida. Continué explicando, omitiendo la parte en la que había robado un lugar. No fue uno de mis mejores momentos, la verdad. Encontré un lugar donde quedarme y empecé a buscar información sobre aficionados a los meteoritos, continué. Así me llamó el vagabundo cuando me encontró. Casi siempre me topaba con callejones sin salida, hasta que di con una vieja revista del instituto. Busqué a la autora, una tal Chloe Sullivan. Resulta que es amiga de Clark. ¿Ella te lo presentó?, preguntó Daphne, con tono de interés. En realidad no. Sonreí con picardía. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos?, preguntó ella confundida. Resulta que los responsables de los experimentos enviaron a algunos para que nos llevaran de vuelta, expliqué. Así que prácticamente maté a la mayoría, antes de que Clark me detuviera. Era un poco arriesgado decir que ya había matado gente, pero Daphne ni se inmutó cuando hablé. Supuse que la guerra realmente había cambiado a la chica, no, a la mujer. Tuvimos un desacuerdo, dije con ligereza. Así que tuvimos una pequeña pelea. Más bien una riña. ¿Quién ganó? Pues sí, dije, pensando no en la pelea entre Clark y yo, sino en la paliza que le había dado al señor de la noche exterior.
Pero era fuerte y rapidísimo. Si no me hubiera subestimado, habría ganado. Después de eso, el padre de Clark arregló las cosas entre nosotros y unimos fuerzas para salvar a las demás personas que estaban siendo sometidas a experimentos, con la esperanza de encontrar el semen que me habían extraído. Continué con la historia. Realmente no puedes evitar intentar salvar a todo el mundo, ¿verdad? Preguntó retóricamente, dándome un beso en la mejilla. Jeje. Sonreí. Logramos rescatarlos a todos, pero no pude encontrar mi esperma. Espero que se haya destruido, pero, ¿tienes miedo de que lo hayan usado? Terminó Daphne. Ya conoces mi suerte. Probablemente tendré un hijo en un par de años. Suspiré. Pero fue justo entonces cuando el Patronus de Snape me dijo que tenía que volver aquí. Todavía no puedo creer que Snape esté del lado de la luz, dijo Daphne. Ese tipo era amigo de mi madre. Le resté importancia. No puede ser tan malo. ¿Harry Potter diciendo algo bueno de Severus Snape? Jamás pensé que vería este día, dijo Daphne, casi riendo. Compartimos unas risas, antes de que ambos nos quedáramos en silencio y decidiéramos acurrucarnos un rato. Ya sabes, dije con una sonrisa que pretendía ser pícara. No es precisamente señal de una buena enfermera si agota a su paciente, que ya está exhausto, mientras intenta aliviar su dolor. Daphne sonrió y me besó en los labios, mientras me acariciaba el pecho. Tal vez soy una enfermera traviesa. Bueno, ¿sabes lo que les hago a los traviesos? Llamaron a la puerta. ¡Hijo de puta! ¿Quién es? Exclamamos Daphne y yo con irritación, antes de sonreírnos mutuamente con diversión. Soy Clark, dijo una voz amortiguada desde el otro lado de la puerta. Te traje pilas para que puedas recargarlas. ¿Qué soy, tu teléfono? Murmuré, exasperada por la forma en que lo había dicho. Daphne se separó de nuestro cómodo abrazo, y me quedé allí tumbada, sintiendo un poco de frío mientras la veía hacer lo imperdonable. Vestirse. Dame un minuto. Daphne terminó de ponerse su pijama de seda roja y volvió a su sitio junto a la cama. Me guiñó un ojo antes de quitar el hechizo que cerraba la puerta. Adelante. Dijo ella dulcemente. La puerta se abrió, dejando ver el rostro familiar de Clark Kent. Harry, saludó y entró en la habitación cargando una caja grande. Parecía tener muchas cosas en la cabeza. Clark. Respondí, con el recuerdo de la pelea aún fresco. El hombre colocó la caja en silencio frente a la cama, antes de sacar la batería más grande que jamás había visto en mi vida, fácilmente el triple de grande que cualquier batería de coche que hubiera visto. Esta es una batería de camión, observé. Sí. Oí unos clics cuando Clark conectó los cables. ¿No es un poco exagerado? Pregunté con escepticismo. Desplegaste suficiente poder como para derrotar a varias docenas de monstruos mejorados, argumentó Clark con inteligencia. Y encima te rompiste el brazo y sufriste otras lesiones. Tienes razón, ¿sabes? Asintió Daphne con naturalidad. No está tan mal. Daphne hizo un gran trabajo arreglándome. Le sonreí a la chica en cuestión, quien me devolvió la sonrisa. Ah, claro. Clark, te presento a Daphne, mi novia. Daphne, esta es... ¿Nos conocemos?, me interrumpió la bruja de ojos azules, con un tono ligeramente divertido. Él te trajo aquí medio muerto hace un tiempo. Y cuanta más energía tengas, más rápido te recuperarás. Logré curarte, Harry, pero aún así tardarías una semana en curarte por completo de una fractura limpia, y la tuya distaba mucho de ser limpia. Tienes razón, por supuesto. No es que tengamos tanto tiempo libre. Me rasqué la nuca avergonzado, antes de agarrar los cables y morder los alambres expuestos, absorbiendo así la energía eléctrica. Redirigí la energía hacia mi estómago casi como una ocurrencia tardía, ya que esos movimientos se habían convertido en algo natural para mí después de meses y meses de practicar mi magia matadragones de rayo. Casi de inmediato, sentí como mis reservas de energía aumentaban en respuesta, y canalicé hasta la última gota hacia mi brazo izquierdo fracturado. Sentí, más que vi, la oleada de energía eléctrica que entraba en las células, potenciando enormemente el anabolismo celular y permitiéndoles construir moléculas a una velocidad mucho mayor de la que lo harían normalmente. Yo estaba al tanto de todo esto, pero si me hubieras pedido que lo expresara con palabras, te habría dicho que te metieras un calcetín en la boca. El flujo de energía finalmente se extinguió cuando la batería se agotó por completo. Escupí los cables, cuyo sabor a cobre apenas me molestaba a esas alturas, y moví el brazo izquierdo. Sin dolor.
Tensé ligeramente los músculos, aumentando gradualmente la fuerza hasta llegar a mi máximo, y todo mi brazo temblaba por el esfuerzo. No sentí dolor, aparte de que mis músculos protestaban por el movimiento. Es como si me estuvieras engañando, refunfuñó Daphne, pero no había resentimiento en sus palabras. Supongo que sí lo parece, ¿no? Asentí, pero negué con la cabeza. Pero esto solo cura mi cuerpo. No ayuda mucho a mi mente ni a mi alma. Para eso están el reposo absoluto, los amigos y la familia. Miré a la chica con una expresión significativa. Daphne se inclinó más cerca, deslizando su dedo por mi mejilla derecha, sintiendo la hendidura que había debajo. La cicatriz de tu cara no ha desaparecido, dijo, frunciendo un poco el ceño. La verdad es que da un poco de miedo. Sonreí en respuesta, y Clark me devolvió la sonrisa. Puso los ojos en blanco. Claro que te gustaría. Chicos, oye, Clark, le dije, llamando su atención. Gracias por la ayuda. ¿Me podrías dar un minuto para que me cambie? No tardaré, está bien, de todos modos necesito comer. Clark me interrumpió. Oh, ¿qué estás comiendo? Pizza, en la cocina. Por supuesto. Con los gustos culinarios de Sirius, ¿qué más podríamos tener? Bajó enseguida, dije sonriendo. Clark me devolvió la sonrisa antes de marcharse discretamente. Cerró la puerta tras de sí. Sin pudor alguno, me quité las sábanas de encima y me levanté de la cama, ofreciéndole a Daphne una vista completa de mi cuerpo desnudo. Sentía su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos mientras buscaba mi ropa. Junto a la ventana. Alguien las limpió para ti, dijo Daphne. Me giré para mirarla. Se lamió los labios y se acercó a mí. Estás desnudo, dijo riendo. Lo sé. Yo estaba allí. La abracé. Gracias, Dap. Yo necesitaba esa conversación. No tienes que darme las gracias, Harry, murmuró, devolviéndome el abrazo, sin soltarme. Siempre estaré aquí para ti. Esas palabras resonaban en mis oídos. La abracé con más fuerza, antes de separarme y coger mi ropa del lateral de la ventana. Oye. Di un salto, sintiendo el escozor en el trasero, y me giré hacia la chica traviesa con una ligera irritación. Daphne simplemente me guiñó un ojo antes de salir de la habitación, dejándome solo para que me vistiera. Suspiré con un ligero tono de exasperación, pero tenía una sonrisa en el rostro. Una sonrisa de oreja a oreja, completamente radiante. Me sentí mejor que en mucho tiempo. No era la energía que acababa de absorber de esa batería. Me puse la ropa interior, los pantalones y una camisa verde oscuro que decía, es peligroso ir solo. Toma esto. En un lateral había un dibujo de una espada roja de aspecto siniestro. Me quedé mirando por la ventana un rato, observando a la gente que paseaba por la calle. Pasaban coches cada 2 por 3, pero, en general, la calle estaba tranquila. A juzgar por la posición del sol, parecía mediodía. Me admiré brevemente en el espejo, jugueteando suavemente con la cicatriz de mi mejilla. No está mal. Sonreí con picardía durante unos segundos, antes de agarrar a Erebus e ir a reunirme con los demás en la cocina. El aroma a queso y pepperoni me llegó a la nariz mucho antes de siquiera acercarme al lugar. Mi estómago rugió en señal de protesta y aceleré el paso. Me encontré con Sirius, Clark y Daphne, sentados charlando amistosamente mientras comían. Hola chicos. Saludé con la mano y Daphne y Clark me saludaron también. Sirius sonrió. Me alegra verte recuperado, dijo Sirius, antes de acercarme una silla. Asentí en señal de agradecimiento y me senté con los tres, apoyando a Erebus en la silla. Tomé una porción de pizza y comencé a comer con los demás. Remus pasará un rato más tarde a saludar, dijo Sirius entre bocado y bocado. Justo después de reunirse con la querida animadora, por supuesto. ¿Eh? Pregunté con curiosidad. ¿Qué la hace venir antes que nosotros? Sobre todo ahora que acabo de regresar de mis largas vacaciones. Me aseguré de darle a Baltazar un par de trozos de pepperoni y queso. El brazo de víbora me transmitió mentalmente su sensación de satisfacción. No lo sé, dijo Sirius con solemnidad. Puede que tenga que ver con que estén juntos, pero no hay excusa para anteponer a tus amigas a tus amigos. Negué con la cabeza, divertido, antes de comprender lo que estaba diciendo. Espera, entonces, Tonks y Mooney están juntos? Pregunté. Sí. Tonks y Mooney. Sirius confirmó con una sonrisa. Pegadiza. Interrumpió Daphne. Clark solo resopló.
Debería felicitarlos después, dije, agarrando otra rebanada y devorándola con avidez. ¿Quién iba a pensar que Moni era capaz de eso? No tenía ninguna duda, presumió Sirius con un tono falsamente arrogante. Le enseñé al viejo perro todo lo que sabe. Seguimos bromeando un rato, simplemente disfrutando de la compañía del otro mientras comíamos. Sin darme cuenta, había pasado una hora y Clark tuvo que irse. Nos quedábamos fuera de la casa, todavía dentro del alcance del encantamiento Fidelius. Daphne y Sirius se estaban despidiendo de Clark. Fue un placer conocerte, Daphne, dijo Clark sonriendo. Quizás podamos volver a vernos en mejores condiciones. Me gustaría. Ella le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano al hombre mayor. Esa incursión contra los vampiros, dijo Sirius. No lo habríamos logrado sin ti, Clark. Gracias. Clark bajó la cabeza. No fue nada. Sigue diciéndote eso, chico, dijo Sirius con diversión, antes de ponerse serio. Harás grandes cosas. Recuerda mis palabras. Clark le estrechó la mano al hombre y se dio la vuelta. Eso espero. Desenvainé a Erebus y blandí mi espada en el aire. Oí el inconfundible sonido del papel rasgándose mientras la falchión negra desgarraba la esencia misma de la realidad, abriendo un camino hacia el reino de la oscuridad. Clark pasó primero. Me volví hacia los demás. Los veo en un rato, dije antes de seguir a Clark adentro. Me recibió la familiar vista del oscuro bosque que nos rodeaba. ¿Erebo? Pregunté, asintiendo con la cabeza hacia Clark mientras lo hacía. Gira a la derecha. Te avisaré cuando llegues a tu destino, respondió Erebus, murmurando mientras se lamentaba de haber sido reducido a un simple guía turístico. Vamos, Erebus. Eres mucho más que mi guía turístico. Lo tranquilicé, aunque la sonrisa burlona en mi rostro delató mi diversión ante los murmullos del brazo diabólico. Entonces, ¿cuánto quieres a cambio de nuestra pequeña misión? Pregunté con indiferencia mientras caminábamos por el bosque encantador. ¿Hablabas en serio? Preguntó Clark, con un tono de genuina sorpresa. ¿Por qué no lo sería? Harry, no puedo aceptar tu dinero, comenzó Clark. No. Lo interrumpí. Ahora eres parte de mi gremio, y los miembros del gremio van a misiones por dinero. Clark no respondió. ¿Y cuánto quieres? Pregunté de nuevo. No lo sé, dijo, pensándolo bien. 10.000. Es mucho, ¿verdad? Sí, suena bien, dije. En realidad no me importa el dinero, dijo Clark. Ni siquiera lo pensé, la verdad. Disimulé una mueca de dolor. El señor de la noche exterior, ¿verdad? Dije, mencionando el título. Clark se tensó ligeramente al oír hablar de la criatura que había matado. Sabes que esa cosa probablemente mató a millones y millones de humanos a lo largo de los milenios, ¿no? Lo sé, dijo Clark. Pero fue tan fácil para mí. Solo tuve que dejar de contenerme y el monstruo murió. ¿Y si pierdo el control y la próxima vez uso mi fuerza contra gente inocente? Eso no va a pasar, dije con convicción. Anoche fue una situación imposible. Los ataques psíquicos de esa cosa eran increíblemente poderosos. Y, de hecho, una locura. Apenas pude resistir cuando parte de su voluntad me controlaba. Tú aguantaste el ataque con toda tu fuerza y saliste victorioso. Ver a toda esa gente, dijo Clark en voz baja, me enfureció muchísimo. Sé lo que se siente, murmuré, pero sabía que Clark lo había oído de todos modos. Con su oído súper desarrollado y todo eso. ¿Verdad que sí? Dijo Clark, más para sí mismo. Eres como mi contraparte mágica. Siempre salvando el día. Solo que tu mundo es mucho más peligroso y oscuro que el mío. No respondí. Deberías verlos cuando no estés, dijo Clark en voz baja. Es como si la luz se les apagara en los ojos. Apenas les queda esperanza. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero cuando te ven, Harry, Clark dejó la frase inconclusa. Es como si volvieran a la vida. No puedo leer la mente, pero apuesto a que estaban pensando. Tal vez ahora tengamos una oportunidad. No quería cargar con ese peso. Nunca lo quise, dije con osquedad. Yo tampoco, admitió Clark. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Acabas de citar. Negué con la cabeza con incredulidad. Ergo, ¿cuánto falta para que lleguemos allí? Oh, lo pasaste hace un minuto, dijo Erebus con indiferencia. Clark resopló. Esto es mi venganza por haberte molestado, ¿no? No era una pregunta. Sí. Así que dimos marcha atrás un poco, y abrí una brecha en el tejido de la realidad.
Te enviaré el dinero pronto, prometí, y nos tomamos del brazo. 50.000, ¿verdad? Dije 10.000, corrigió Clark, con los ojos muy abiertos ante la cifra. ¿Qué es eso? Me llevé una mano a la oreja. Creo que dijiste 50.000. Sí, definitivamente 50. El hombre puso los ojos en blanco y se dio la vuelta para marcharse, antes de detenerse. Se volvió hacia mí, con expresión de incertidumbre. ¿Qué es? Pregunté. ¿Podrías decirle a Hermione que me despido? Preguntó Clark lentamente, inseguro. Sí. Claro. Se lo diré. Dije, igual de despacio. Clark sonrió. Gracias, Harry. Y entonces salió por el portal, y entró en el mundo real. La puerta se cerró, dejándome a solas con Baltasar y Erego. Creo que le gusta, siseó Baltazar. ¿Sabes qué, amigo? Respondí. Creo que tienes razón.